Shalom Alejem, bienvenidos al podcast Vivir Plenamente, donde intentamos discernir verdades de la palabra de Dios para ayudarnos a vivir más plenamente en las intenciones de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En nombre del Dr. Warren Latham y el mío propio, soy Dan Doom. Primera de Juan capítulo 5 versos 16 y 17. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. El pecado es pecado, ¿verdad? ¿Es mi pecado menor que el tuyo o el tuyo menor que el mío? ¿Es el pecado del chisme peor que el pecado del asesinato? ¿Es el pecado de lujuria mayor que el pecado de adulterio? Todo el ámbito de la escritura deja claro que todo pecado condena, destruye, daña. Perdón. No hay grados ni niveles de pecado. Todas las acciones malas son pecado, según Juan. Sin embargo, las consecuencias del pecado son variables. Hay grados en las consecuencias del pecado. Nadie puede negar que el impacto, las consecuencias del asesinato son mayores que las consecuencias del chisme. Y las consecuencias del adulterio son mayores que las consecuencias de la lujuria. Juan dice, todas las acciones malas son pecados, pero no todo pecado llevan a la muerte. Así pues, los niveles del impacto del pecado varían. Sin embargo, no te pierdas esto. Todas las acciones malas son pecados. ¿Qué pecados ponen en peligro nuestras almas? Todos lo hacen. Aunque sus consecuencias pueden variar en nuestras vidas, todos son peligrosos. Y el peligro varía de pecado a pecado. El peligro también varía de persona a persona. El pecado para uno puede ser muy diferente en consecuencias del otro. Un ejemplo, la embriaguez es universalmente condenada en las Escrituras. Sin embargo, una persona se emborracha y eso le hace dejar el alcohol. La otra se emborracha y esto da paso a una vida de alcoholismo. Uno tiene malas consecuencias en un solo evento. El otro tiene toda la vida de consecuencias y vidas destruidas. Entonces la lección de hoy es, evita todo pecado y ora por los que están atrapados en el pecado. No olvidemos esa parte. Este es todo el punto del versículo 16. Si ves a un hermano o hermana cristiano pecando de una manera que no lleve a la muerte, debes orar y Dios le dará vida a esa persona. En la iglesia, algunas personas son mucho más rápidas en juzgar al hermano que ven pecando que en orar por ellos. Pero por favor, note que Juan no dice absolutamente nada en este verso acerca de juzgarlos. Todo el enfoque está en orar por ellos para que Dios les dé vida. Wow. ¿Realmente escuchamos eso? Juan dice que nuestras oraciones de unos por otros con respecto a nuestros pecados pueden ser una fuente de vida de Dios para nosotros. Vaya, eso es un regalo de la gracia de Dios. Si te veo pecando, mi primer trabajo es orar por ti, no juzgarte. Si tú me ves pecando, tu primer trabajo es orar por mí, no juzgarme. ¿Podemos hacer esto? ¿O mantendremos los hábitos arraigados aprendidos de otros cristianos? Hábitos de saltar rápidamente a juzgar los pecados de nuestros hermanos creyentes. Querido amigo en Cristo, oremos primero en lugar de juzgar primero. Ora primero, no juzgues primero. Ora primero, no juzgues primero.
¿Soy culpable de juzgar rápidamente a mis hermanos cristianos cuando lo vean pecando? Perdón, cuando los veo pecando. ¿Estoy dispuesto a arrepentirme de este hábito y pedirle a Dios que me ayude a aprender un nuevo hábito? El hábito de orar por ellos para que la vida de Dios les sea concedida de nuevo. Me comprometo hoy de nuevo a evitar el pecado, tanto para honrar a Dios como para evitar las consecuencias dañinas del pecado en mi vida y en la vida de los demás. ¿Hay algún pecado en particular al que vuelvo una y otra vez? ¿Me arrepentiré hoy de ese pecado? ¿Y recibiré el perdón de Dios y lo dejaré a pie de la cruz? Entonces recordemos, si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que nos lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Aleluya. Oremos, por favor. Dios perdonador, por favor, ayúdame a evitar el pecado y sus consecuencias dañinas. Además, cuando vea a otros creyentes pecando, por favor, ayúdame a orar inmediatamente por ellos, pidiéndote que les des nueva vida y los liberes de la esclavitud de ese pecado. Por favor, perdóname por juzgar a mis compañeros creyentes. Ayúdame a apoyarlos, no a juzgarlos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tú viva plenamente en Jesús hoy y que Él viva plenamente en ti. Shalom Aleichem.